Y nuevamente, ¿cómo están? Para no perder la costumbre, las 3:18 de la madrugada del lunes 4 de septiembre de 2023 en Madrid. Saludos América, saludos Europa, saludos España, Venezuela, México, saludos mundo. Saludos mundo. Vamos con el video número 40 de la saga siglo XX corto 1914-1989. Y con el video número 4 de sobre los años 80. El derrumbe de la Unión Soviética. Aunque la intención de Gorbachev, como lo dije en numerosas oportunidades en el video anterior, nunca fue la quiebra del Estado soviético, su política reformista abrió una dinámica imparable de quiebra de todo el sistema socialista en su conjunto, pues acabó deslegitimando e inutilizando a sus dos grandes bases de poder. Por un lado el Partido Comunista y por otro lado el Ejército. El Partido Comunista era clave para mantener el sistema vigente de dominación política. Y el Ejército era esencial para mantener la unidad y la integridad territorial del país. Sin esos dos grandes soportes, el Estado soviético acabó en una espiral de autodestrucción que hizo inviable cualquier medida de reforma. Es decir, nada de reforma, colapso total, cambio definitivo. El Producto Interior Bruto se desplomó. Y en general todo el sistema productivo y comercial entró en una fase de desorganización completa, ya que ni funcionaba el sistema de planificación centralizada, ni este había sido realmente sustituido por un sistema de mercado mínimamente coherente. Lógicamente la gravedad de la situación y el hundimiento de la economía hicieron recaer todas las críticas en Gorbachev y en su política reformista. Los sectores ultras le acusaron de ser el único culpable del fracaso, del desastre, y comenzaron a prepararse para retomar el poder por la fuerza. Estaba claro que las reformas habían acabado de romper los ya frágiles equilibrios políticos, sociales, económicos y nacionales en los que se asentaba la Unión Soviética. La debilidad del poder central fomentó la reaparición de muchos poderes centrífugos. El reformismo de Gorbachev fue absolutamente superado por una nueva dinámica rupturista que propició la aparición de nuevos liderazgos como el ejercido por Boris Yeltsin y que asumieron un nuevo concepto de soberanía nacional desconectado del poder soviético. Yeltsin, digamos el papá de Putin, el mentor de Putin, Yeltsin, que había sido expulsado en 1987 del Partido Comunista de la Unión Soviética, fue elegido en 1990 presidente del Parlamento soviético, mejor dicho, del Parlamento ruso, lo que le permitió presentarse como representante de una entidad política todavía no reconocida, pero ya existente de hecho, como era Rusia. Ya Yeltsin no se presenta como el hombre fuerte de la Unión Soviética, sino que se presenta como el dirigente de Rusia y no de la Unión Soviética. Lo mismo hicieron los líderes de otras repúblicas de la Europa del Este y de otras repúblicas soviéticas, especialmente las bálticas, que ya desde el 89 habían expresado su intención de romper los lazos con Moscú. De hecho, Lituania fue la primera república, todavía no era república, la primera en declarar unilateralmente su independencia en 1990. Aunque tuvo que ser suspendida temporalmente hasta 1991 por la reacción militar soviética y la ocupación de su capital, Vilnius.
Este fue un amago del poder soviético para impedir la desintegración que ya era inevitable. El punto final del proceso se desarrolló a lo largo de 1991 y tuvo como gran protagonista e impulsor a Yeltsin, a Boris Yeltsin. La temida reacción de los ultras acabó estallando en un intento de golpe de Estado el 19 de agosto de 1991. La falta de liderazgo militar y la fuerte reacción contraria del pueblo de Moscú frustraron la intentona golpista, y la imagen de un Boris Yeltsin haciendo frente al avance de los tanques acabó por convertirlo en referencia indiscutible de la nueva situación política. El golpe precipitó los acontecimientos. A principios de diciembre, Ucrania votaba por su independencia, y unos días más tarde, los nuevos líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia acordaban por la declaración de Belovetskaya Pusha la creación de la Unión de Estados Independientes. Es decir, estos tres países crean una unión, tipo Unión Europea, que se llamó Unión de Estados Independientes, y la formaban Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En el 91, es decir, ya no había Unión Soviética. De hecho, se crea una Unión de Estados Independientes que inicialmente la forman Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Cada uno un país independiente. El 21 de diciembre, 8 repúblicas más abandonaban la Unión Soviética y se sumaban a la nueva entidad creada, es decir, se sumaban a la Unión de Estados Independientes, que ya tenía 11 miembros. Por su parte, Estonia, Letonia y Moldavia optaron simplemente por su independencia, pero no quisieron entrar en la Unión de Estados Independientes. Estonia, Letonia y Moldavia. Moldavia es un país muy, pero muy pobre, todavía hoy en día. Yo conocí gente de Moldavia que había llegado a España caminando, y esto fue hace casi 20 años, cuando yo era voluntaria en una ONG, y lo que contaban era terrible. O sea, Moldavia, eso fue hace 20 años, bueno, hace 18, 17, pero Moldavia sigue siendo un país tremendamente pobre y del que nadie habla, ¿no? Bueno, Estonia, Letonia y Moldavia optan por la independencia, pero no piden entrar a la Unión de Estados Independientes. Y en la Navidad de ese mismo año 91, un Gorbachov absolutamente aislado e impotente decidió dimitir de todos sus cargos. Pero hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo importante, ¿no? Y va a pasar él a la historia, no Yeltsin. Bueno, pasarán los dos, pero la historia ya le está haciendo justicia a Gorbachov. Ya. ¿A cuánto? 89, bueno, 11 más 23, 24. A 44 años de la caída de la Unión Soviética. Bueno, la bandera roja fue arriada del Kremlin en el 91 y sustituida por la nueva bandera rusa. La Unión Soviética había dejado oficialmente de existir. De una forma totalmente pacífica, cosa que jamás imaginamos. Mi generación jamás lo imaginó. Estábamos todo el tiempo esperando una guerra monstruosa a nivel global que enfrentara a las dos superpotencias, y cuando cae de esta forma la Unión Soviética es que no lo podíamos ni creer. No sabíamos ni cómo reaccionar. Para mi generación, que yo tenía casi 30 años cuando cae la Unión Soviética, es que yo no lo podía ni creer. No lo podíamos ni creer, no sabíamos ni qué decir. El final de la Guerra Fría. Claro, la Unión Soviética trae consigo el final de la Guerra Fría, que lamentablemente desde hace un par de años, o desde el año pasado, se ha vuelto... Hay una nueva Guerra Fría, evidentemente, ¿no? Pero bueno, este no es el tema de este momento.
A pesar de los profundos problemas internos, la política soviética de los años 70 había tenido un sorprendente carácter expansivo. Estoy hablando de los 70, me estoy yendo hacia atrás. Sobre todo en África, e incluso agresivo, con la instalación de los potentes misiles SS-20, amenazando a los países de la Europa occidental. Esta política había alimentado una doble respuesta. Por una parte, yo en mi numerito 1, varios gobiernos europeos se mostraron firmes partidarios de continuar con la política de conciliación que tan buenos resultados parecía haber deparado en los primeros años 70. Es decir, no responder de una forma agresiva, sino política de conciliación. Y por otra parte, sectores cada vez más mayoritarios en Estados Unidos y en el Reino Unido apostaban por una política de firmeza anticomunista y de imposición de la hegemonía norteamericana y a través de ella del mundo occidental. Me he retrotraído a los años 70 para comentar esto. Esta disyuntiva de fondo se manifestó definitivamente cuando en diciembre de 1979 las tropas soviéticas traspasaron las fronteras de Afganistán en apoyo del gobierno prosoviético existente en Kabul. Esto ya lo comentamos en videos anteriores, tanto en los de los años 80 como los 70. Pero lo vuelvo a comentar para lo que voy a decir después, que sí tiene que ver con los años 80. Para algunos, se trató de una acción de carácter más defensivo que ofensivo, la entrada de las tropas soviéticas a Kabul, tendente a eliminar la peligrosa influencia del islamismo, entre las poblaciones de las repúblicas soviéticas limítrofes de mayoría musulmana. Por cierto, hago un paréntesis. Antes de que empezara la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia ayudó muchísimo a Europa desmantelando posibles atentados terroristas ejecutados por el Estado Islámico. En este momento, con una Europa que se ha colocado en contra de Rusia, nadie nos protege como nos protegía Rusia de los atentados terroristas de los países islámicos. Por eso es que esta guerra no tiene nada que ver con los ciudadanos europeos. Nosotros preferimos una Rusia que nos proteja del islamismo a un Estados Unidos que no nos va a proteger de nada. Cierro paréntesis. Bueno, para unos, esta entrada de las tropas soviéticas a Afganistán fue más bien defensiva que ofensiva porque trataba de eliminar la influencia del islamismo entre las poblaciones de las repúblicas soviéticas limítrofes que tenían una mayoría musulmana. Para unos. Y para algunos lo vieron así, pero en general los países anglosajones y otros aliados europeos vieron en esta acción de la Unión Soviética, entrando a Kabul, la prueba definitiva del carácter expansionista del comunismo soviético y una nueva demostración de que o bien se asumía un papel de oposición activa o la Unión Soviética acabaría expandiendo su influencia por la mayor parte del planeta. Bueno, la tibia respuesta internacional, sin embargo, a la guerra en Afganistán, se limitaba básicamente a un simbólico y poco efectivo boicot a los Juegos Olímpicos celebrados en verano en Moscú. Una mosca. Otras, es que acabo de limpiar el baño y de dejar mucho cloro y mucho lavanda y ahora huyen del baño y vienen para la sala. Ok. Occidente hace un ligero boicot a los Juegos Olímpicos en Moscú.
y hay una tímida respuesta internacional a la guerra en Afganistán entre los islamistas y la Unión Soviética. Ahora, esto acabó agrandando esa divergencia de fondo existente entre Washington, Londres y sus principales aliados europeos, que pensaban que un país lejano y parcialmente cerrado como Afganistán no merecía poner en riesgo los avances conseguidos en el ámbito de la seguridad en Europa. Pero la situación en Polonia trastocó definitivamente las líneas generales del enfrentamiento este-oeste. A comienzos de 1970, el régimen comunista polaco se había enfrentado a una poderosa oposición obrera que había obligado a la sustitución del duro Gomulka, dictador, presidente de Polonia, por el tecnócrata Gierek. 9 años después, las protestas resucitaron, aunque con un hecho diferencial y sustantivo, ya que el movimiento obrero se había organizado en un sindicato clandestino llamado Solidaridad. Solidarność en polaco. Un sindicato dirigido por Lech Walesa. Lech Walesa a mí nunca me cayó bien. Bueno, la contradicción no podía ser más evidente y más lesiva para la legitimidad de un régimen, el régimen comunista, que decía representar la revolución proletaria, pero que era combatido por la mayoría de los trabajadores del país reunidos en este movimiento llamado Solidaridad. La importancia de las protestas obligó al gobierno a reconocer la existencia del sindicato, lo que le costó el cargo a Gierek, aunque ello no fue suficiente para estabilizar una situación que en Polonia era cada vez más conflictiva. En 1981 el gobierno fue asumido por el duro general Jaruzelski, que inició una política de represión que llevó a la cárcel a los principales dirigentes sindicales. Lo que estamos viendo ahora es lo que pasó, o sea, ya vimos lo que pasó en Rusia, lo que pasó en los demás países de la órbita soviética. Durante su primera legislatura, Reagan había asumido una política anticomunista. Lo vimos en el video, no el anterior, el primer video de los años 80. Durante la primera legislatura, Reagan había asumido una política anticomunista activa que le llevó a apoyar de forma clara e inequívoca a los grupos contrarrevolucionarios centroamericanos. Ya lo dijimos, muy especialmente en otros videos. A la Contra, que luchaba contra el gobierno sandinista de Nicaragua en 1983, a invadir la pequeña isla de Granada, en la que había triunfado un golpe de Estado que había instalado en el poder a un gobierno filo-soviético. Sin embargo, la llegada de Mikhail Gorbachev a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética, del PQS, cambia radicalmente la situación, como ya lo vimos. La formulación del nuevo pensamiento político, la consecuente revisión del papel que la Unión Soviética debía desempeñar en el mundo y su apuesta por la cooperación y el consenso obligaron a Reagan a una reorientación parcial de sus posiciones. Eso ya lo vimos. Y tuvo que aceptar los ofrecimientos de diálogo que llegaban desde Moscú para no perder la batalla de la opinión pública. De la opinión pública, en este caso internacional, en la que el nuevo líder soviético había tomado la delantera. Hablamos de Gorbachev. Si bien la aceptación de esta nueva línea de negociación por parte de Reagan solamente fue aceptada mediante un carácter instrumental, es decir, Reagan usó o utilizó esta nueva línea de negociación como un instrumento, ¿no?
Pero sin esta nueva línea de negociación nunca se hubieran alcanzado acuerdos concretos. Si esa aceptación del diálogo no hubiese sido también un objetivo mantenido por Washington. Reagan era un anticomunista convencido, pero pese a eso nunca renunció a la posibilidad de llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes que pudieran reducir el enorme costo que el país debía asumir para garantizar una política de contención global del comunismo. Vamos a comentar un poco más esto. Tras un encuentro preliminar celebrado en Reykjavik, capital de Islandia, en 1986, los acuerdos entre ambas potencias comenzaron a sucederse. Y son acuerdos que fueron muy importantes porque casi todos tienen que ver con el desarme. En diciembre del 87 se concluyó el Tratado de Washington, que suponía la eliminación verificable de armas nucleares de corto y medio alcance, los famosos misiles SS-20 soviéticos y Pershing y Cruise norteamericanos. Los Cruise son los famosos misiles crucero. Al año siguiente, en 1988, por iniciativa norteamericana, se iniciaron las negociaciones START para la reducción de armas nucleares estratégicas, que culminaron en julio del 91 con un acuerdo firmado por Gorbachev y el nuevo presidente de Estados Unidos, el también republicano George Bush. No hemos hablado de Bush, ¿eh? En marzo de 1989 se iniciaron en Viena las conversaciones para la reducción de fuerzas convencionales en Europa, que finalizaron con el Acuerdo de Ottawa de 1990. Entre estas negociaciones, en diciembre del 88, Gorbachev había anunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas una reducción unilateral de efectivos de sus Fuerzas Armadas y la retirada de tropas de la Europa Oriental. Finalmente, el 15 de febrero del 89, el Ejército Rojo se retiró de Afganistán. Como vemos, aquí hubo importantes acuerdos de desarme, y lo cual, si lo vemos a la luz de lo que ha ocurrido en el año 2022 y 2023, es una tristeza ver cómo ahora se rearman todos de nuevo por esta cosa que está sucediendo en territorio ucraniano y que no es más que un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia utilizando el territorio ucraniano. Costó mucho que la Unión Soviética se derrumbara pacíficamente como para hacer lo que están haciendo hoy en día. Por otra parte, la política soviética de retraimiento había cortado los apoyos económicos y militares, ya lo dijimos, a países que en América Latina, Asia o África habían servido como soporte de su expansión internacional. Esto ya lo dijimos. Los días 2-3 de diciembre del 89, pocas fechas después de la caída del muro de Berlín, los líderes de las dos superpotencias, Bush y Gorbachev, ya estaba George Bush padre en el gobierno, celebraron la famosísima cumbre de Malta, en la que se dio por terminada la Guerra Fría. La Guerra Fría, repito, se da formalmente por terminada en la cumbre de Malta los días 2 y 3 de diciembre de 1989. La declaración final anunciaba con solemnidad el inicio de una nueva etapa en las relaciones internacionales. Y el presidente norteamericano se comprometió a ayudar a la nueva Unión Soviética a integrarse en la comunidad internacional. El Pacto de Varsovia, que era lo equivalente a la OTAN, pero en el mundo soviético, dejó de tener efecto en 1991.
Allí en ese año fue su desaparición oficial. La Guerra Fría pasaba definitivamente a la historia, pues dejaba a la OTAN como única gran alianza militar estable existente en el mundo. Sigamos hablando de esto porque vamos a hacer un repaso sobre el colapso del comunismo en algunos, no en todos, de los países de la órbita soviética. Comencemos con Polonia, pero antes vámonos nuevamente al pasado. Durante el periodo de Brezhnev, que murió en el 82, el concepto de soberanía limitada, del que ya hemos hablado, ¿no? Que llevaba su nombre además, había permitido a la Unión Soviética intervenir unilateralmente en la Europa del Este para preservar la hegemonía comunista en esos países, si acaso esa hegemonía comunista estaba en peligro. Existían numerosos núcleos de oposición cada vez más visibles en la mayoría de las llamadas democracias populares. Recuerden que todos estos países comunistas tomaron el nombre de democracia popular. Democracia Popular Alemana, bueno, República Popular de Alemania, que era la Alemania comunista, República Popular de Polonia, República Popular de Checoslovaquia, todas eran repúblicas populares, pero eran países comunistas, decidieron llamarse así. El caso más significativo se dio en Polonia, ya que el vigor de la resistencia interna, y acabamos de hablar de Polonia y del sindicato Solidaridad y de Lech Walesa, el líder del sindicato, el caso significativo de Polonia, que mostró una resistencia interna grande de parte de los obreros polacos y que ya comentamos, se unía a la fuerte proyección internacional de una resistencia en la que el papel de la Iglesia fue decisivo, sobre todo desde la elección del Papa Juan Pablo II, que como sabemos era polaco. En esta situación de manifiesta, aunque latente oposición a los regímenes existentes en los países de la Europa del Este, la política de apertura iniciada por Gorbachov fue entendida como una oportunidad hacia la democracia que no podía desaprovecharse, porque recuerden que Gorbachov acaba con eso de la soberanía limitada de Brezhnev. Es decir, les da carta blanca a los demás países a los países de la Europa del Este para que sean libres. Cuando el propio secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachov, renuncia a la aplicación de la doctrina Brezhnev, cuando asegura, repetimos, que la Unión Soviética no va a intervenir en apoyo a los gobiernos comunistas de la Europa del Este, las presiones internas derribaron unas estructuras de poder que demostraron su extrema fragilidad, lo que solo puede explicarse por su incapacidad para generar unas mínimas condiciones de identidad y legitimidad. Es decir, lo que mantenía a esos países siendo comunistas era Rusia, era la Unión Soviética, era el Ejército Rojo. Aunque la caída de estos regímenes fue muy rápida, los diferentes procesos de transición que se iniciaron en 1989 fueron enormemente complejos al asumir múltiples dimensiones. En primer lugar, porque junto a los procesos de transición política, se iniciaron procesos de transición hacia economías de libre mercado. Y en tercer lugar, el cambio incluyó también elementos culturales y de identidad nacional enormemente conflictivos. Y en cuarto lugar, porque también se inició un proceso de inserción internacional nuevo, cuya meta fue la incorporación de muchos de estos países a la Unión Europea. Polonia, la República Checa, Eslovaquia, ya hablaremos de cómo se dividieron, de cómo se dividió Checoslovaquia, etc.
De forma sintética se pueden diferenciar tres modelos de ruptura de los regímenes de la Europa del Este. El primer modelo fue el de transición, con muy poca violencia o cero violencia, liderado por la oposición de fuera del régimen. Este fue el caso de Polonia y es el caso más típico de un proceso no violento y de transición. En Polonia, la contestación a la política represiva del general Jaruzelski llevó al gobierno a la disyuntiva de extremar la represión o aceptar las exigencias del sindicato Solidaridad de ser reconocido oficialmente e iniciar un proceso de transición a la democracia. Jaruzelski consideró que sin el apoyo soviético, y consideró bien, no era posible mantener una política efectiva de resistencia, por lo que decidió apostar en abril del 89 por un acuerdo, esto es, por aceptar la convocatoria de elecciones generales, aún siendo perfectamente consciente Jaruzelski de que el Partido Comunista que él presidía no tenía posibilidad alguna de victoria. Y así fue. Solidaridad venció de forma contundente en las elecciones celebradas en el mes de junio de 1989, lo que permitió la constitución del primer gobierno no comunista de la Europa del Este desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un año después, en 1990, el carismático líder del sindicato Solidaridad, Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz en 1983, fue elegido presidente de la nueva Polonia democrática. El mismo esquema lo siguió Checoslovaquia, es decir, transición a la democracia, sin violencia o con una violencia mínima. En Checoslovaquia, el llamado Foro Cívico lideró la revuelta contra el viejo líder comunista Gustav Husak. Igual que sucedió en Polonia, los intentos de contener las demandas democráticas acabaron tras el fallido intento de reprimir una manifestación estudiantil convocada el 17 de noviembre. El gobierno comunista de Checoslovaquia se derrumbó de forma inmediata, lo que permitió la formación de un gobierno presidido por Václav Havel. Václav Havel fue un dramaturgo checo que estuvo preso, pasó muchos años en prisión luego de la invasión de los tanques y la primavera de Praga, ¿no? Y hay muchos libros por allí yo no he leído las obras de teatro de Václav Havel, pero hace muchos años, sobre el año 94, lo recuerdo sobre el año 91-92, y lo recuerdo porque murió una persona de mi familia. Sobre el año 91-92, yo estaba leyendo lo único que se encontraba en las librerías venezolanas, y se encontraron pocos ejemplares, y volaron enseguida lo único que se encontraba en las librerías venezolanas de Václav Havel. Era un tomo rojo de donde con portada, o sea, con la encuadernación dura, o sea, tapa dura. Era un tomo rojo de tapa dura que en la portada de la tapa, y no de la contratapa, en la portada de la tapa tenía como un relieve, tenía un rectángulo con un relieve un poco más bajo, y allí estaba colocada con pega una foto de una mujer, de Olga, y el volumen se llamaba Cartas a Olga. Era un volumen que recogía las cartas que Václav Havel le escribió desde prisión a su esposa Olga. Y por cierto, en estas cartas le comentaba a Olga lo que estaba haciendo en prisión. Václav Havel es un intelectual, fue un intelectual, lamentablemente ya falleció, de estos admirables. Aprovechó la cárcel para aprender alemán por su cuenta, para escribir discursos, para aprender un montón de cosas.
En el año 2016, que estuve en Praga, recuerdo que hablé con una chica que me acompañó a hacer una visita en las afueras de Praga, no en las afueras de Praga, muy, muy lejos de Praga, ¿no? A ir a un sitio, tuve que conseguir una guía turística, una persona que hablara español o inglés, además de checo, para que me acompañara a ir a un lugar que yo quería ir, muy lejos de Praga. Y esta chica, joven y muy occidental, muy moderna, me comentó que existía un gran aprecio por Václav Havel, ya fallecido, dentro de la sociedad checa. Y me dijo que ella personalmente le guardaba un gran afecto y que todo el país se lo guardaba. Que había sido un gobernante espectacular. Bueno, no esperaba menos yo de Václav Havel. Bueno, el gobierno comunista se derrumbó de forma inmediata, estaba diciendo yo, en Checoslovaquia, y permitió la formación de un gobierno presidido por Václav Havel, uno de los disidentes más conocidos, tanto por su actividad política como por su calidad intelectual. Posteriormente pude leer los discursos de Havel políticos a lo largo de toda su vida, y debo confesar que nunca he presenciado una obra de teatro escrita por Havel, ni he leído ninguna obra de teatro de Havel. Pero aquel tomo rojo de tapa dura con la foto de su esposa, llamado Cartas para Olga, era además una joya de esa edición en español, era una joya editorial. Y bueno, lamentablemente se quedó en Venezuela, se perdió, bueno. Otro de los grandes referentes morales del país desde 1968 fue Alexander Dubček, que se convirtió en presidente de la Cámara Legislativa. Esta llamada revolución de terciopelo vivió, sin embargo, su momento más complejo. La revolución de terciopelo es la caída de la Unión Soviética, la caída del gobierno comunista en Checoslovaquia, ¿no? Se le llamó revolución de terciopelo. Tuvo un momento complejo con las demandas secesionistas de Eslovaquia, que acabaron fracturando el país, aunque de forma pacífica y consensuada. En 1993 se produjo la partición efectiva y el surgimiento de dos repúblicas, la República Checa y Eslovaquia. Y esto es lo que debería pasar con Ucrania. Debería haber una partición entre la República de Ucrania, la República del Donetsk y la República de Luján. Y Crimea, por supuesto, debería pertenecer a Rusia. Y debería acabarse esa guerra. Esa guerra que al que le interesa es a los Estados Unidos. Comentario personal. Hemos dado dos ejemplos, Polonia y Checoslovaquia, de transición pacífica. El segundo modelo de cambio fue el protagonizado por los sectores reformistas de los propios partidos comunistas, que acabaron por imponerse al sustituir a los viejos representantes de la ortodoxia inmovilista. Este fue el caso de Hungría, donde en 1988 los reformistas expulsaron del poder al ultra János Kadar, dando lugar a un proceso de transición en tres fases sucesivas. Hungría, 3 fases. Primera fase, introducción del multipartidismo. Segunda fase, disolución o transformación del Partido Comunista. Y tercera fase,
convocatoria de elecciones libres y democráticas. Estas fueron las 3 fases que el Partido Comunista, con su ala reformista, impulsaron en Hungría. Y lograron pasar a la democracia. También fue el caso de Bulgaria, el de transición lograda por el ala reformista del Partido Comunista de Bulgaria, donde se produjo un golpe interno que apartó del poder a Todor Zhivkov en Bulgaria y permitió a los reformadores iniciar el proceso de transición. Y también fue el caso de la República Democrática Alemana, sin duda el caso más importante, pues abrió la puerta gracias al inquebrantable empeño del canciller Helmut Kohl, a la reunificación de Alemania. El colapso de la RDA, la República Democrática de Alemania, la DDR, la Alemania comunista, se aceleró por la decisión del gobierno húngaro de abrir su frontera con Austria. Ya Hungría había transitado a la democracia y abre su frontera con Austria, que estaba del lado de las democracias occidentales, ¿no? Al hacer esto, inmediatamente miles de alemanes aprovecharon para cruzar del este al oeste de Alemania, atravesando Checoslovaquia, Hungría y Austria. La situación en la Alemania oriental, en la Alemania comunista, no debió haber sido demasiado buena, porque apenas abrieron la frontera, los alemanes salieron corriendo del este hacia el oeste y atravesaron caminando Checoslovaquia, Hungría y Austria. Bueno, como en otros sitios, la primera opción del gobierno presidido por Erich Honecker fue recurrir una vez más a la represión. Pero las claras y terminantes declaraciones de Gorbachov sobre la total inhibición de Moscú y la proliferación de manifestaciones callejeras contra el gobierno comunista llevaron al triunfo de los sectores reformistas y a la salida de Honecker del poder. El nuevo gobierno de la Alemania del Este no pudo contener a una población que llegaba en masa y por ambos lados a las inmediaciones del muro para derribarlo. Bueno, yo lo vi en televisión, en vivo. Fue un momento realmente muy emocionante de la historia del siglo XX, ¿no? El 9 de noviembre caía oficialmente el símbolo más representativo de la Guerra Fría y de la dictadura comunista. A partir de entonces se abrió un proceso acelerado de reunificación que concluyó en octubre de 1990 con la regionalización de la RDA, la República Democrática de Alemania, y su incorporación como nuevos Länders al conjunto nacional. Recuerden que Alemania está formada por Länder, distintos Länder. Land es país, muy parecido al inglés, y los Länder son como países dentro del país, cosa que suena mucho a España, ¿no? La nación de naciones. Bueno, Alemania es una nación compuesta por Länders. No es un modelo federal, como tampoco lo es España, pero digamos que la organización política de Alemania, igual que la organización política de España, recuerdan al federalismo, ¿no? Aunque son dos modelos que no son federales, que son modelos, digamos, autóctonos de estos dos países. El modelo de las comunidades autónomas en España es un modelo que responde a la historia de España, a cómo fue formada España, la unificación de distintos reinos cristianos, etcétera, ¿no? En España cada comunidad tiene su propio folclore, su propia bandera, su propia gastronomía, y eso obligó en el 78 a hacer una España de las autonomías, con la que yo estoy muy de acuerdo, a pesar de que resulta sumamente onerosa, administrativamente hablando, porque España son muchas. Galicia es una cosa, Cataluña es otra, las Castillas son otra, el País Vasco es otra.
etcétera. Bueno, en Alemania sucede algo similar y en lugar de comunidades autónomas hay Länder. Länders también significa tierras. Bueno, una tierra hecha de tierras, un país hecho de países. Bueno, octubre de 1990, incorporación de los nuevos Länder, de los que pertenecían a la Alemania comunista, al conjunto de toda Alemania. El último en iniciar su proceso de transición fue Albania, de la transición esta dada por el sector reformista del Partido Comunista. País en el que se había desarrollado una de las dictaduras más peculiares de todo el conjunto. El dominio absoluto que Enver Hoxha había ejercido durante décadas se tradujo en una situación insostenible de aislamiento y pobreza que hizo que tras la caída del dictador en 1991 y con una tasa de paro cercana al 50%, una parte muy importante de la población saliera del país en busca de un futuro mejor. Es decir, el país transita a la democracia e inmediatamente tratan de emigrar todos los que están allí debido a la pobreza de Albania. Luego hubo un tercer método, una tercera forma de transitar a la democracia, y fue, por supuesto, la transición violenta, que nunca falta. Aunque existieron diferencias sustanciales entre los dos casos más significativos, que son el rumano y el yugoslavo. En Rumanía, el uso de la violencia se explica por el soterrado odio que despertaba la forma de gobierno paternalista, pero férreamente despótica del dictador Ceausescu. Por el carácter patrimonialista con que él y su familia ejercieron el poder, o sea, como si Rumanía fuese su patrimonio personal. Y por el terror que despertaba su policía política, la temible Securitate. De ahí que la muchedumbre acabara aplaudiendo un juicio sumarísimo que sin ninguna garantía legal dictaminó el ajusticiamiento del dictador y el de su mujer, en un proceso de ruptura violenta que acabó por cobrarse alrededor de 200 víctimas. No, 2000 víctimas. Ahora, con Ceausescu era un monstruo, pero yo no estoy de acuerdo con los linchamientos populares. A la gente hay que juzgarla y meterla presa. Los linchamientos populares y los linchamientos de las masas no son de mi agrado. Me parece algo repulsivo. Una persona puede ser malísima, pero hay que pasar por un tribunal. El caso de Yugoslavia fue distinto y mucho más interesante. Interesantísimo es el caso de Yugoslavia. Pues la violencia estalló a posteriori, después de la democracia. O sea, primero Yugoslavia se hace libre de la Unión Soviética, ¿no? Y después estalla la violencia. Y fue motivada esta violencia por el proceso de descomposición nacional que siguió al derrumbe del régimen comunista. La primera independencia fue la de Eslovenia en 1991 y fue la única que no desencadenó una guerra abierta. Las siguientes, Croacia en 1991 y Bosnia-Herzegovina y Macedonia en 1992, acabaron convirtiéndose en violentos conflictos armados, que en el caso bosnio llegó a un nivel de brutalidad extremo. Después de varias décadas, la guerra volvió a desatarse en Europa, sin que la guerra integrada tuviera mecanismos eficaces para pararla, sin que la Europa integrada tuviera mecanismos eficaces para pararla. Es decir, la guerra de Yugoslavia fue la primera guerra que hubo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Bosnia se prolongó hasta el año 95, año en el que Estados Unidos a su manera impuso la paz. Yo no estoy de acuerdo con esa intervención norteamericana en Bosnia, ni con la manera como impuso la paz. Tampoco estoy de acuerdo con la independencia de Kosovo. La descomposición
comentario personal. La descomposición de la Europa del Este transformó ampliamente el mapa geopolítico europeo e introdujo nuevas expectativas de ampliación en la Unión Europea. Ello obligó, a partir de 1989, a la puesta en marcha de cuantiosos programas de ayuda para la transición encaminados a facilitar los procesos de adhesión de estos nuevos países democráticos de Europa a la Unión Europea. La configuración de un nuevo mapa europeo transformó radicalmente todo el entramado institucional y de articulación de la Unión Europea. Tengo un canal por ahí con videos sobre la Unión Europea. La progresiva vinculación de estos países a la Unión Europea y a los esquemas de seguridad de la OTAN dejó abierto el debate sobre el nuevo estatus internacional que iba a adoptar Rusia y las formas de relación e inserción internacional que ésta iba a adoptar. Y eso todavía se está debatiendo, pero en este momento se está debatiendo mediante una guerra. La Segunda Guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Primero Yugoslavia, ahora Ucrania. Y bueno, en este video termino con esto el proceso de desintegración de la Unión Soviética, tanto de Rusia como de los países de la Europa del Este. Pero todavía falta un video más sobre los años 80. Corto, pero es que no tiene que ver con este tema. Sí y no, pero quiero hacer la diferencia. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por escucharme.